I atents al rebot per lo que pugui ser, que aquí pot estar bé. S'ha de notar per la pròrroga. Vinga, Andreu, vinga. S'ha de notar per la pròrroga, Andreu, vinga. 67, 66. Jo soc capaç de palmejar el que sigui, com sigui això. El segon tir, la pilota que vola, Andreu, no anota, no anota, no anota, no ha anotat Andreu Matalí els dos tirs lliures. El Mallorca guanya el partit, el Mallorca puja a l'Ep Or. El Bàsquet Club River Andorra ha completat una volta sencera sense cap derrota. Això el situa matemàticament a 2 victòries de l'ascens, facin el que facin els seus rivals. Guanyen 2. Nosaltres hem de fer la nostra feina. Està clar que en funció dels resultats l'opció pot arribar abans o trigar una mica més, però nosaltres a fer la nostra feina, les coses que depenen de nosaltres, el que depèn de nosaltres és el pròxim partit. Estem en un moment en què la motivació és molt alta, però som conscients que no és fàcil i estem molt contents perquè hem estat tota una volta seguida sense perdre, o sigui, guanyant, 13 victòries consecutives, que són moltes. Els equips cada vegada es preparen més, tothom es juga alguna cosa i cada vegada és més difícil guanyar, però nosaltres ens hem d'exigir més, no? Buenas. ¿Qué tal, Jimmy? ¿Qué día? ¿Qué tal, Chuchito. Pégate unos bailes aquí, Chuchito. Ahí está, grabando la estrella, la estrella. Todos estamos aquí porque el padre de este señor metió un triple y somos conscientes de ello. Armadón Complex. ¿Es esto, no? ¿El que me dijiste? Sí. ¿Te has peinado? Por la mañana, sí. ¿Te gusta? Me he hecho la permanente. ¿Te gusta? Una barriga para poner la carne, la otra... No, tú eres como vos, discotecas de Andorra. Este se llama Paulo, Marcio, Leandro y Albertiño. Albertiño Farfagni. Pasa que está con ropa porque, bueno, No me tocaba bailar. 14-8. Eso está muy poquito. Eso es porque es un tío que se cuida mucho. Mirem el castellat d'aquest d'Orense. El bloc directe. Sí, de vegades fan el bloc i de vegades se'n va cap a dintre, continua cap a dintre. Passa que aquest tio és molt hàbil, ¿vale? Llavors és, quan està entrant, tot i evitant negar-li la sortida. Tomorrow for you here, huh? Vinga. Ens falta la xispa aquesta que comencem bé, però comencem quan l'Isma ens arrossega. Nuestro ritmo es bajo, tío. Nuestra chispa, nuestro timing, nuestra velocidad en los sistemas es muy lenta. Jugamos muy pausados, no queremos jugar muy pausados. Hay momentos en los que hay que tener esa pausa, pero excesivamente pausados, y yo creo que se nos contagia y luego nos encontramos situaciones de falta de tensión ahí en penetraciones, en tiros que metemos, que no estamos. Hay situaciones de rebotear y sacar rápido el balón, de mis bases cruzando rápido el campo, de mis aleros, que no sea el que más corre Isma, sino mis aleros corriendo como animales por la banda, y empezar a jugar rápido. Vamos a Orense, pero vamos contra un equipo que no tiene nada que ver con el equipo que vino aquí, y porque es un equipo que es diferente como local a como visitante. Como local ha perdido un partido. Como local es junto a nosotros el equipo que recibe menos puntos en casa. Reciben 63 puntos de media en casa. Va, a la vuelta, Lima. Venga. Vamos, tipo.
Venga, equipo, 1, 2, 3. Equipo. Canta y saltador. ¿Qué me dices que Luke siempre metiéndome caña con el tema de que movía la canasta? ¿Qué me dices? Porque eres un pesado. O sea, niños alrededor de una canasta. No foquéis, que si no, ya sabéis. Y estoy diciendo que la movía en la canasta, madre mía. Eres un teatrero. ¿Qué vergüenza del año pasado? ¿Qué dices? Bueno, estuvo bien, la verdad que estuvo bien. Para nosotros no fue la mejor manera de terminar, pero para mí fue una pasada de playoff. Después de tener el factor cancha en contra, que fue en Tiflo y luego contra vosotros, llegar para ganar la liga, el último partido en casa, pues era... Sí, hasta 1-2 se estaba y nosotros estábamos muertos. Y jugamos, la verdad que el partido fue... No, a nosotros fue buenísimo, ese partido fue buenísimo. Ahí te la metí la cara. Y luego el último allí, quitaron unas cosas un poco raras. Sí, claro. Quitaron una técnica y una antideportiva, falta de 2 minutos. ¿Tienes crines para echarte para llorar? No. Siempre ya, está llorando, siempre está llorando. Ya lloramos bastante en el vuelo de vuelta. Como cántabro que soy como rebuilluca. Mira, chavales, esto es caridad. Caridad pura. Toma, para que te me pongas bien del hombro, ¿eh? Si te lo tomas con colacao, un par de vasos, ¿eh? Pero bueno, este año le hemos fichado y este año... Este año me quiere, Sí, este año. Se viene conmigo hasta el gimnasio todavía. Este año cuando se cae el suelo en plan ahí, te digo, es más, tranquilo, tú hay un rato que así cogemos ahí los demás. Vale. Este año, ¿qué hacemos, Emma Torres? A ver, ¿no? Hacer el segundo seguido yo y... Sí, a ver. Quieras que no, el vivir todos en el mismo bloque, pues te hace eso. Los fines de semana, pues si no es con uno o con otro, pues te vas a comer, vas a ver el partido, vas a ver una peli. Oye, que por la tarde te aburres, vas a ver a uno, a otro. Bueno, que también vamos bien por eso, porque el grupo es bueno. Si cada uno fuera lo suyo, pues posiblemente no fuera así. Sí. A este te apalizo, o sea, a este no es rival para mí. Vais a ver al auténtico profesional, Devin Writing. A ver, tiene que ir en su lugar. Esto es una vera de iglesia para mí. Al lado de Papi Vela. Yo no estoy. No estoy yo. Joder, pero lo has conectado, Cenardo. Sí. Pues tú sabráslo, tú sabes, yo no sé. Los viciados, es su segundo empleo. Después de jugar a básquet, juegan a la Play. Sí, yo quiero jugar también. Eddie Case también juega. Lo que pasa es que Eddie Case es muy malo. ¿Quieres jugar, Eddie? Toma, juega con él. Demuéstrale. Aquí le va a demostrar un poquito de Eddie. Bueno, a ver quién queda. A ver si quedo yo por lo menos por delante de Eddie, pero si no quedo por delante de Eddie me muero. Es como... Es una vergüenza. Muy bien, Eddie Cage. Nos han matado a los dos. No veo a nadie. Les están metiendo una paliza. Y me mata y estaba cegado, ¿eh? Y me mata. Vamos. Chuletas de cerdo, puré de patatas. ¿Me ayudas o no? Con las patatas también. Porque es el base, que si no... Subir, te da igual subir donde sea, la cuestión es subir, pero luego celebrarlo con el público de aquí y tal, que seguro que tiene ganas y más después del mal trago que les dimos en la Copa. Seguro que nos lo vamos a pasar bien, pero bueno, eso... Entonces aunque subamos fuera, sí, eso mejor, ¿eh? Eso firmamos, pero... Donde sea. Donde sea. ¿Qué? ¿Patatas cocidas y carne? Puré de patatas y carne. Puré de patatas y carne. Yo tengo ahí 2 butifarras en el fuego. Y unos garbanzos. Butifarra catalana, ¿no? Me están matando el mismo todo el rato. Vamos, Cage. Ahí. Por ahí cómo has quedado, Eddie. Eddie ha matado 17 y Eddie a 2, tío. No, yo soy este. No, ¿cómo te sabes? Eddie ha matado a 2 y le han matado 15 veces. No, 8. No. ¿Dónde está? Mira, aquí está. Bueno, aquí ponéis Matorres, pero en realidad es Jimmy Red. Y aquí, este es Cage, ¿eh? Este es Cage. El de aquí abajo es Cage. Bueno, yo estoy acostumbrado a mi Battlefield. Está bien, ¿eh? Mi Battlefield 8, 9, 10, 11, fuera, 6, 7, 8, 9, 10, fuera. Ganar balones. Vamos a correr 8 minutos.
tenemos que trabajar ahí con piernas. Va. Bien, 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 bien. ¿Qué has hecho, Pablo? Nuestra mentalidad es ahora mismo Ourense. Sabemos que tenemos que ganar estos dos partidos. Primero es este, después el siguiente. Y queremos ganarlos todos. No porque nos sirvan dos para ascender. Queremos ganarlos todos. Y primero vamos por este objetivo. Vamos a por Ourense. Y después en casa no podemos permitirnos ningún fallo. Estem en una posició privilegiada, tenim a prop un gran premi, però també sabem que si no guanyem aquest premi no arribarà. El que ens fa estar més tranquil és que l'equip està demostrant maduresa, que està demostrant veterania i un saber estar, que és el que ens porta a estar en la situació que estem i no ens estem relaxant. Les matemàtiques diuen que a dia d'avui hem de guanyar 2 partits i per això ens preparem. Preparem per intentar guanyar el dia d'Ourense i dilluns tornarem i prepararem el següent enfrontament contra l'Athmobile, sapiguent que depenem de nosaltres i que tenim que aconseguir victòries i que, tot i portar una ratxa molt important, cada vegada costa més guanyar. El Bàsquet Club River Andorra no va poder sumar ahir la 14a victòria consecutiva a l'Alep Plata i va veure frenada la seva espectacular trajectòria a la pista de l'Ourense. Ara, perquè l'ascens tingui lloc la propera jornada, faria falta una victòria del River divendres vinent al poliesportiu davant del Landmobile, combinada amb una derrota del Club Bàsquet Las Rozas a la pista del Prat Joventut. No lo has estirado. Te queda corto, no lo has estirado. Estíralo arriba. Mírate tú. No vas a tener toda la vida un entrenador que te esté mirando. Mírate tú. Gires la cadera, que por eso el balón se va allí. ¿Qué meto? Farfana, ¿qué hay que meter? Es igual si entra o no entra. Mira. Fácil. Pero fácil que ella está cómoda. Ella está cómoda aquí. I acaba d'arribar. No has de preparar-te res. No, ha de ser una cosa, és com el que aixeca la cullera per menjar. Aixeques la cullera per menjar i fins i tot, si tanquessis els ulls, que va a la boca igual. És un... Amunt. No has de... I tiro. No, és... Amunt. I és fàcil. Això porta la pilota cap amunt. No la llença. La porta cap amunt. I és això el que fa la força. No ho més. Aleshores, què passa? Que tens punteria. I és que aquesta és l'altra. Tens punteria. Els que teniu punteria, podríeu tirar així. Si és igual, teniu punteria. Entra. És un hàbit. Entra i ha de ser punteria. Però perquè ja el percentatge pugi, s'han de cuidar els detalls. I els detalls no és això. Els detalls és pam i pam, però són moltes hores d'aquí a prop de vinga, fins que al final el teu tir sigui relaxar el braç. Estàs fent una part bona, et falta l'altra part bona. I és la de la mecànica. ¡Vamos! Venga, va. Pam. Partidos mejor. Venga, vamos. Venga. Vamos, va, Eo.
os pondré sillas. Buenos días. Te traigo las estadísticas. La de las móviles esta semana y la de los chicos. La de los cuartos y... Lo había pedido. Y la de... el último cuarto de todo resumido también, ¿no? Exacto. Los 4 últimos partidos. Eso es. Vale. ¿También o da miedo? Está bien. Venga. No hay novedad, ¿no? Nadie tiene nada. Todo correcto. Ja. Nos vemos ahora. Vinga, hasta ahora. Les estadístiques del rival tant generals com dels seus últims 4 o 5 partits, que són els que acostumem a visionar, i des d'avui ja que comença la setmana a veure partits del rival. Jo miro els partits sencers i el Xavi s'encarrega de tractar les imatges d'aquests partits. I aquí és el muntatge que nosaltres veiem i comença la tria per decidir què és el que veuran els jugadors, tant a nivell de les aportacions individuals de l'equip contrari, com a nivell de què juguen en atac, com què defensen i en què ens poden fer mal i en què ens podem fer mal nosaltres. És com si veiéssim una pel·lícula en versió extesa i els jugadors veuen la pel·lícula definitiva, no? Reduïda, perquè no se'ls faci tediós, perquè no tinguin accés d'informació i puguin agafar bé tots els conceptes que nosaltres volem que treballin. No fan res de flex. He posat el 2 arriba, he posat aquest com la nostra 3. Tenen nova la situació de flex. A l'Ibarutxi l'hem de parar ahir. Parat? No. I l'important ara és la recuperació en sprint. Tornar ràpid. Ara, si aquest passa, aquest no arriba, és canvi, però aquest recupera l'esprint al cor i ja està amb aquest. I a l'altre l'he de tancar. Aquí ara ha de fotre 2 metres d'esprint per arribar. És un sprint, si no l'arriba. Si no l'arriba. Ja ha arribat tard. Si això no ho entenem, no ens serveix. Aquesta la traiem. La tallem una miqueta. Això és un altre sistema ja. Això és... que tens abundant d'aquí. El flex aquest sí, aquest és nou. Aquest ja l'he vist. Tenim 4,40, no? De situacions de banda, de situacions de camp. Sí, de tal. Ja n'hi ha prou. Estamos cerca, pero esta victoria la tenemos que sacar, porque luego si no, el partido de Las Rozas pues será complicado. Entonces es un partido para nosotros que no hay más. O sea, si sacamos este partido, sabemos que tenemos mejor las cosas, y si no, pues bueno, pues se complica la situació que tenim ara. Que ja érem conscients dintre del grup de que això no està fet, que queda molt, que és difícil guanyar qualsevol partit perquè tothom s'hi juga moltes coses i que guanyar l'Andorra fa patxoca als rivals. Nosaltres demà sabem que tindrem un partit difícil en el que tenim que tindre la capacitat de saber patir i passar mals moments per endur-nos a la victòria, i això si ho fem tots plegats, dins de l'equip que ho farem, i aconseguim que la nostra gent, el nostre públic estigui com ha estat fins ara amb nosaltres, segur que tot serà molt més fàcil. Ells tenen 2 referents molt clars amb el seu lloc ofensiu en quant a la notació, que són Atoyevi i Alfredo Ott, però després té jugadors molt importants que són els seus generadors, Ibargutxi, Casado, tiradors amb la línia de 3 punts. És un equip que si et descuides et pot fer un parcial en qualsevol moment, i quan sembla que els tens diguem-ne amb el partit mig trencat, si et relaxes, ells tenen capacitat ofensiva per entrar-hi. Falla Dima. Hay que... Los campeones aquí del tiro. Tienen que desempatar quién sube las escaleras. Venga, 1, 2, 3. Equipo.
¡Hola, Gastón! ¡Otra, Gastón! ¿Ahora qué? ¿Qué pasa con Cage y con Gastón? ¿Qué pasa ahora? ¡Desempate ahí! ¡Desempate! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Yeyuñito! Cage, me hagas con gana esto, por favor, ¿eh? ¡Quiero ver a Cage, Luis! Aquí es el que se va. Venga, ¿eh? Medio campo, ¿no? No juega. Xacho s'està dutxant. He tingut 3 quarts d'hora... Hòstia, que l'has fotut en pista avui. Bueno, i els divendres fa el teu. Hay una mica de publicidad en Montunas y que no falta de nada aquí, como para una boda. La tornada fan per la U. Se m'ha acabat la... Màquina, se m'ha acabat la... Aquesta és la clau per la que no palmem ni un partit a casa. El dia de Copa no vam venir, la tenia tancat. No cuina, pero... Me han dicho que nos dan una lección de las vías, ¿eh? De las vías. Lección magistral. Que sepas que hoy he perdido mi trabajo por tu culpa. General ha visto que no habéis ganado ni una serie de tiros tú y Albert, ya me han echado. Ni una serie de tiros.